Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que a través de las redes sociales siguen las transmisiones de esta parroquia. Hoy nos acompaña el grupo de Santana, estas dos señoras que colaboran en nuestra parroquia, doña María Cristina, doña Manuelita. Hoy nos va a transmitir un tema de formación que nos va a ayudar a todos los grupos, especialmente también a cada uno de ustedes. El tema de hoy que vamos a meditar y vamos a profundizarlo es en relación al tema cómo servir a Dios. El servicio a Dios. ¿De qué manera implica eso? ¿Cómo estoy llamado a servir? ¿De qué manera el Señor nos enseña a servir? Por eso vamos a escuchar este tema de formación para que ellas, que se han preparado arduamente, me consta, hoy nos puedan enriquecernos a todos nosotros. Pido a todos ustedes comprensión, sobre todo tiempo, para que podamos desarrollar y podamos comprender lo que estas hermanas nuestras hoy nos dirán. Les dejamos a estas dos hermanas. Buenas noches a todos. Nuestro tema, como lo decía nuestro sacerdote, ¿qué es el servicio a Dios? Decimos que el servicio a Dios es asistir con amor a nuestro prójimo. En sí, si no tenemos ese amor, como el Señor nos ha regalado, el Señor nos dio para que demos ese servicio gratuitamente, como el Señor nos ha dado ese servicio de amor al Señor. Doña Cristina, ¿qué es el servicio cristiano? ¿Qué es el servicio a Dios? El servicio a Dios es prestar asistencia a quienes nos necesitan. Esta asistencia que nosotros vamos a prestar, la vamos a prestar de manera genuina, de manera que nazca voluntariamente de cada uno de nuestros corazones. Que salga de manera voluntaria, como decíamos. Tenemos en el texto bíblico de Colosenses 3:23 que nos dice: y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como si fuera para Dios y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Vemos, ¿verdad?, en este texto bíblico cómo nos llama a servir a cada uno de nosotros, sirviendo desde el corazón, sirviendo de manera voluntaria, sirviendo desde nuestros hogares, iniciando desde nuestros hogares, sirviendo los unos a los otros, enseñándole a nuestros hijos el servicio desde nuestros hogares. ¿Cómo servimos en nuestros hogares? Bueno, en nuestros hogares podemos compartir las tareas del hogar con nuestros hijos, podemos compartir las tareas del hogar con nuestros hermanos, con nuestras parejas. Desde allí estamos iniciando un servicio a Dios. Y este servicio lo vamos extendiendo no solamente desde nuestros hogares, lo vamos poniendo en práctica también cuando salimos a la calle. Por ejemplo, si vamos por la calle y vemos un anciano que va a cruzar la calle, nosotros nos ofrecemos de manera voluntaria a ayudar a esa persona, a ese anciano. Si, por ejemplo, una persona de la tercera edad o tal vez con alguna discapacidad, por decirlo, va a subir a una unidad de transporte o va a bajar, nosotros nos ofrecemos de manera voluntaria a ayudar a esa persona. Ese es un servicio que estamos prestando, un servicio desde la calle, ¿verdad? Un servicio desde desde la calle podría ser también prestar el servicio a un vecino. Quizá un vecino tiene, por decir, algún problema de enfermedad y nosotros tenemos la capacidad de ayudar. Esa persona no nos está diciendo ayúdenme, pero como a nosotros nos nace desde nuestro corazón ayudar,
vamos a ir a ayudar a esa persona en lo que esté a nuestro alcance. Decía en el Evangelio de Marcos 9:35, se sentó, llamó a los 12 y le dijo: el que quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. ¿Quiénes de ustedes, queridos hermanos, puede ser el último? Una pregunta que nos cuestionamos. ¿Será que podamos ayudarnos, doña Cris? Ayudarnos a cada uno, ser ese último. Bueno, decíamos nosotros, ¿verdad? Muchos dirán, es difícil. Sí, puede ser que sea difícil, pero no es imposible, porque para el Señor todo es posible. Entonces nosotros podemos ayudar de distintas maneras. Estamos llamados a servir de distintas maneras. No solamente pues teniendo, muchas veces dicen, tal vez no tengo dinero, no puedo ayudar. El Señor nos manda a ayudar de distintas maneras, como decía, aún estando sin dinero, porque si yo voy a prestar una ayuda, por decir aquí dentro de la parroquia, yo vengo a prestar una ayuda porque me nace del corazón, yo presto esa ayuda y no estoy gastando nada, solamente estoy poniendo mi tiempo, poniéndome a la disposición. En algunos casos, ¿verdad? Tal vez requerimos de recursos, si queremos ayudar a un enfermo con medicamentos, con alimentos, pueda que necesitemos pues dinero, pero no siempre está el dinero de por medio. Todos estamos llamados a servir, en distintos ámbitos, ¿verdad? Hablábamos como ejemplo que tenemos, doña Manuelita, los grupos parroquiales. Sí. Todos los grupos parroquiales aquí prestan un servicio de distintas maneras. Por ejemplo, ¿podría poner usted algunos ejemplos de los grupos? Digamos, el ejemplo que podría dar, que siempre lo hacen, es el servir en la acogida que se hace todos los domingos, para ver las personas, ubicarlas, darles la bienvenida, darle una sonrisa a esas personas. Podría ser también, si vemos en dificultad, que le falta la respiración, le da tos, se le bajó la presión, tenemos que estar atentos. Cada persona de cada grupo está atenta a servir a esa persona, ya sea con un café o un caramelo. Ese es un servicio que presta. Por ejemplo, también podría ser los ministros de la Eucaristía, que ellos llevan la Santa Comunión a los enfermos, y de esa manera ellos sirven, llevan la palabra y además le dan la Santa Eucaristía. También está la Pastoral de la Salud, que también ve por los enfermos. Son grupos que ya están destinados a hacer su trabajo social, digamos. Sí, también podríamos agregar ahí los grupos que están sirviendo más cercanos al altar, diría yo. Uh-huh. Como son los grupos del Ministerio de Lectores, los coros parroquiales, los monaguillos, y también pues van incluidos ahí los ministros extraordinarios de la comunión, que son personas, grupos conformados por personas más cercanas, diríamos nosotros, que están sirviendo desde ese grupo, desde ese punto, ¿verdad? Son más cercanos y están más. Pero también tenemos los demás grupos que son, cada uno presta diferentes servicios de acuerdo a su formación, a su grupo que tienen, porque todos los grupos pues están prestando diferentes servicios.
De hecho, como decía, pues en lo que es la pastoral de acogida estamos incluidos ahí todos los grupos parroquiales. Y algo que quería agregar es que cuando nos toca lo que es la pastoral de acogida, nosotros debemos estar en las puertas del templo con una sonrisa muy amable, recibiendo a las personas que vienen, porque esas personas quizá muchas veces no sabemos cómo vienen. Algunas personas son muy sensibles y entonces si estamos en las puertas alegres, con una sonrisa y recibiéndolos ahí, buenos días hermanos, pase adelante, ubicándolos en cada una de sus lugares, o a veces yendo a encontrar a las personas que se les dificulta en la entrada. Caminar. Sí, a veces vienen ellos con caminadoras, Silla de ruedas. en sillas de rueda, entonces nosotros los salimos a encontrar y los tratamos de ubicar y darles un buenos días, que se oiga pues que lo estamos haciendo de manera que nos nace del corazón, porque ¿de qué nos serviría estar ahí ubicados en las puertas dando los buenos días y estar con una cara amarga? Entonces no estaríamos prestando el verdadero servicio que el Señor quiere. Tenemos, además de eso, pues tenemos muchas características en las cuales podemos ver si estamos siendo verdaderos servidores. Podría mencionar entre estas características ser observador. Estamos observando siempre. ¿Por qué? No porque queremos ir al chisme, ¿verdad? Sino porque estamos observando a aquella persona que tal vez, como decía doña Manuelita, tal vez tiene un exceso de tos, o quizá tuvo una bajada de presión, algo así. Entonces nosotros, cuando estamos ahí en el servicio de lo que es la acogida, estamos al pendiente alrededor de lo que es la parroquia, fijándonos siempre en las personas para darles ayuda oportuna. Entonces decía que las características es ser observador, tener iniciativa. ¿Por qué tener iniciativa? Porque no vamos a esperar que nos llamen. ¿Podés ayudar? Nosotros tenemos la iniciativa y vamos de nuestra voluntad a ayudar. Y así pues brindamos una ayuda oportuna y no buscamos nada a cambio. No buscamos absolutamente nada a cambio, sino que lo hacemos de manera espontánea, de manera voluntaria. También tenemos tres tipos de servicio a Dios. Servir a Dios a través de la fe. Orando, sí, participando, también enseñándole a las personas, porque a veces muchas personas no saben rezar el Santo Rosario, entonces ayudarles, encaminarlos a que ellos aprendan. Entonces, o lo mismo cuando sale la procesión de Corpus Christi, muchas personas no le dan el valor de que ahí va el Señor de señores, el poderoso, que te puede cuidar, curar toda enfermedad. Es la fe que vos vas a tener en cada uno. Si vos tenés fe, todo se te va a hacer fácil. A veces pasa el Señor y como que pasa cualquier cosa y no le damos el valor que es lo primordial del Señor. Aquí en cuanto refiere pues a servir a Dios a través de la fe, también podríamos agregar que en ocasiones pues se nos ha pedido como misión que salgamos a los distintos hogares, a los hogares donde nos quieren recibir para rezar el Santo Rosario con las personas de ese hogar. Y pues nos hemos encontrado en esta bonita misión que nuestro sacerdote nos ha encomendado. Nos hemos encontrado algunos hogares donde las personas no tienen ni siquiera un rosario a mano.
O quizá le dice uno, podría llevar un misterio y las personas pues no tienen ni la menor idea. Entonces, en lo que es en mi caso personal, donde a mí me ha tocado ir, yo siempre trataba de que incluyéramos en un misterio a los dueños de casa. Y nos ha tocado pues esa realidad, como también se llega a hogares donde son muy marianos, donde rezan pues mucho mejor que nosotros a veces, porque en mi caso personal pues no, me falta mucho que aprender, pero ahí vamos pues haciendo lo que el Señor nos manda. Y pues en algunos hogares donde le pedíamos que si nos ayudaban con un misterio, las personas se ponen muy nerviosas, no saben si empezar con el Padre Nuestro, no saben nada. Entonces, eso es lo bonito y lo confortante cuando uno que ya ha aprendido un poquito más de la Biblia, de lo que es el rosario y todo eso, uno puede ayudar a otras personas. También tenemos el servicio a Dios en la comunidad. ¿Qué nos podría decir doña Manuelita del servicio a Dios en la comunidad? Bueno, como ya les había compartido, es sobre cuidarnos también de como dice, de las cosas sagradas, hay que respetarlas, porque a veces tenemos irrespeto hasta con el Cristo. Si está el Cristo, o si el sacerdote lleva el copón, sabemos que ahí va el cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer una reverencia al pasar. Y no darle espalda, no porque darle ahí la va espalda, el Señor Jesús sacramentado en ese copón. Entonces podría ser de que no le damos valor a lo sagrado, a lo en sí. Como se dice, si vas a servir al Señor, servirlo de dentro de tu corazón. No dice para que me vea el fulano, que me vea el sutano, que yo estoy agarrando la escoba. Así es, porque decía también, si lo hacemos para que nos vean, entonces. El sacerdote nos puede opinar algo sobre... Bien, gracias doña Manuelita por darme la palabra, gracias doña Jarquín. Este tema influye mucho sobre el cristiano. El cristiano está llamado a reconocer a Cristo, pero también a reconocerlo desde la caridad. Ejemplo, podríamos decir lo que Jesús nos enseña. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Desde ahí el Señor nos enseña a ofrecernos, a darnos, a entregarnos hacia los demás. Desde la caridad, desde el perdón. Y como decía también ahí una hermana que escribía, desde el encuentro, la iglesia, cada templo parroquial, es un encuentro con Dios, donde el hermano se dispone a vivir la experiencia del amor de Dios. ¿Y cómo encontramos ese amor de Dios? Bien, desde el servicio, desde lo que yo doy al otro. Y de lo que yo doy, sé que lo estoy dando sin esperar nada a cambio. Ustedes decían algo esencial sobre la comunidad, la parroquia, cuando teníamos que venir a la iglesia, teníamos que la pastoral de acogida, estar en las puertas dándole la bienvenida. Pero yo creo que hay un servicio más que tal vez se nos podría haber olvidado, y es el servicio y la preparación del lugar. Servir para que otros puedan ser servidos, es decir, la limpieza. Hay un servicio, el limpiar el piso, limpiar la parroquia,
limpiar las bancas, limpiar los jardines, las sillas, los lugares donde las personas se van a sentar, es un servicio y eso nadie lo ve. Es algo que podríamos decir, Dios mío, esa fuerza o esa entrega, esa generosidad de esa persona, es decir, nadie ve un servicio ahí, solamente venimos, llegamos y nos sentamos, pero nadie logra pensar quién lo hizo. Y es una comunidad, un grupo de personas que también trabajan en torno al sacerdote, en torno al párroco, para poder también dar un servicio gratuito a los feligreses. Por tanto, yo creo que no solamente el padre, las personas que colaboran deberíamos de prestar este servicio, sino cada uno de nosotros como cristianos. Todo cristiano está llamado a servir al prójimo y no ser servido, sino a servir, darse, donarse, entregarse, ayudar al otro. Servir a Dios, ¿cómo yo puedo decir que sirvo a Dios? Sirviendo a mi prójimo, sirviendo desde mi comunidad parroquial, sirviendo desde mis grupos pastorales, sirviendo desde mi hogar. Ahí estoy sirviendo a Dios y estoy sirviendo desde el sentido del amor y de la entrega, sobre todo que yo puedo dar. Por eso es algo importante ese tema que creo que todos estamos llamados. El feligrés que viene, el hermano que viene, que asiste a la iglesia, muchas veces uno se limita, no, se cerró la puerta, ese le corresponde a fulano. No deberíamos de pensar así también. El viento está tirando la puerta, no, eso va a venir alguien y la va a poner una tranca. No es así. Todos estamos llamados a servir, todos estamos llamados a ayudar al otro, al prójimo. Incluso uno que está viviendo en el hogar, uno está llamado también a servir en el hogar. No significa que, como yo soy hijo, okay, que lo haga todo mi mamá, todo mi papá. Yo soy el que no tiene que nada hacer, no. Todos, si vivimos en un hogar, todos estamos llamados a servirnos el uno al otro, a ayudarnos el uno al otro. Tenemos aquí ejemplo. Y pues ya lo decía el Padre, servir con el ejemplo es dar testimonio de nuestras vidas. Cómo estamos llevando a cabo nuestras vidas, cómo estamos comportándonos. Tenemos buenos modales, respeto por los demás, educación por los demás. Eso es lo que estamos mostrándole nosotros a nuestros hijos. Entonces ese sería el servicio, el servir a Dios con el ejemplo. Así como nos decía el sacerdote, el Padre. Decíamos que Jesús, ejemplo perfecto de servicio. Él vino a servir y no para ser servido. Lo que decía nuestro sacerdote. Sí, él ya se nos adelantaba, ¿verdad? Un poco. Y entonces, exactamente, ¿verdad? Él vino a servir y no a ser servido. Si Él, siendo maestro, siendo nuestro Padre celestial, ¿verdad? Hizo cuantas cosas aquí, cuanto más nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Si Él nos dejó ese ejemplo, nosotros no lo seguimos. Es para que nosotros lo sigamos. Muchas veces, pues, siempre estamos a la defensiva, diría yo, que lo haga el otro, que lo haga el otro. Y nos dice, el Señor vino a servir a pobres, a pecadores, a personas despreciadas, a personas humildes, a todo mundo. Entonces nosotros también estamos llamados a servir, sea quien sea la persona. No nos vamos a quedar a ver que este me cae bien, este no me cae bien. Entonces yo le sirvo si él me cae bien. Y el Señor nos manda a servir a todos por igual. Doña Jarquín, disculpe que le interrumpa y quiero pues sobre todo aportar y para que este tema sea muy atractivo y sobre todo pues enriquecedor. Creo que todo servicio que nosotros hagamos acá en la tierra
siempre tendremos una recompensa en el cielo. Eso no hay que olvidar. Todo servicio que nace del corazón a la generosidad, es sobre todo el dar al otro, eso siempre tendrá una recompensa en el cielo. Servir a Dios es un privilegio, sobre todo. Es recompensado aquel que le teme y le sirve de corazón. Por eso que todo aquel que se ofrece, todo aquel que se entrega, todo aquel que busca de Dios y confía en Dios, tendrá toda una recompensa. Si yo sirvo a mi iglesia con el corazón, me ofrezco, llego y sirvo a la iglesia desde la limpieza, desde el sentido de ayudar a mover la silla, desde el sentido de buscar cómo colaborar en algo, seré recompensado. Y todo servicio es recompensado. Y tal vez no será recompensado aquí, allá en el cielo. Por eso es algo que también yo creo que es importante recordar eso. Es recordar eso, sobre todo el servicio. Es algo que nos identifica también. Saber que somos hijos de Dios y discípulos del Señor. Esa forma de ese servicio, como dice es espontánea. Tiene que ser espontáneo, no esperar a que te digan, me puedes hacer algo, me puedes hacer esto, lo otro. Tiene que ser espontáneo, que salga, como decían nuestros sacerdotes, desde el corazón, no esperar nada. Algo que quería agregar, ¿verdad? Es que podemos servir nosotros en cualquier etapa de nuestras vidas. Podemos servir desde la niñez, en la juventud, en nuestra edad adulta y aún pues en la edad de adulto mayor. Nosotros estamos capacitados para servir, siempre desde nuestras capacidades, ¿verdad? Decíamos que pues no hay edad, no hay fecha de jubilación para poder servir al Señor. Entonces pues tenemos unas frases muy bonitas que nos llaman a reflexionar acerca de lo que es el servicio. Y nos dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Usted podría agregar algo acerca de...? Es que si, digo yo, que si no sirvo, no sirvo viviendo, no sirvo a la persona, es como que estuviera muerta. Sí, sin ninguna actitud de ese servicio, que es el llamado que nos hace el Señor. Entonces tenemos que hacerlo espontáneo, pues. Yo diría que es espontáneo. Tenemos otra que nos dice, no brilles para que otros te vean, brilla para que a través de otros puedas verlo a Él, o sea, refiriéndose al Señor, ¿verdad? Porque si nosotros tratamos de ser los más importantes, los primeros, de nada nos sirve, porque el Señor dice, el que quiere ser el primero, que sea el último. Entonces tenemos que hacer las cosas de manera de que siempre estar en constante ayuda con los demás para que se dé esta bonita frase, pues se lleve a cabo. Servir a Dios no es una obligación, ya lo decía el Padre Antonio, servir a Dios no es una obligación. Por eso no vamos a hacer las cosas forzadamente. No quiero ir, pero voy a ir por cumplir. Muchas veces eso decimos. Sí. Voy a ir por cumplir porque tengo un compromiso. Y dice, servir a Dios no es uno... Disculpe, a veces pone uno obstáculos. Muchas veces ponemos obstáculos en el sentido, voy a cocinar, voy a ver los chavalos, voy a ver y no me da tiempo de ir a misa. Y el domingo es consagrado al Señor. El domingo es para mí es un deber de ir a escuchar la misa. Porque qué mensaje el Señor me da ese día. Algo
algo me va a decir ese día. Aunque sea una palabrita, pero esa palabra me llegó adentro de mi corazón. Entonces, es el servir sin esperar a nada. Sí. Que me impresiona mucho también, aquí detrás de cámara, es sobre el gesto que Jesús desarrolló el Jueves Santo en la última cena. ¿Qué hizo el Señor en la última cena? El Señor se dispuso a lavar los pies a sus discípulos. ¿Y qué es lavarle los pies? Es como ponerse como esclavo. Los esclavos en el tiempo de Jesús le lavaban los pies a sus amos. Por tanto, Jesús nos enseña también a rebajarnos, a no humillarnos, pero sí el sentido de reconocer que si para servir tengo que renunciar a sí mismo, Y algo que podríamos también reforzar un poco en este tema, que es muy bonito, que deberíamos de animarnos: quien quiera servirme debe seguirme. Si yo quiero seguir a Jesús, yo debo de aprender a servir. Yo debo de poner en práctica el Evangelio. Debo poner en práctica lo que el Señor me regala. Por eso, si yo quiero seguir al Señor, yo tengo que aprender a servir. Yo tengo que aprender a servir. Porque si yo no sirvo en mi vida, jamás podría llegar hacia el Señor. Porque podríamos caer en el pecado del orgullo, de la vanidad, de la soberbia y entre otros pecados. Por tanto, eso lo dice el Evangelio de San Juan 12:26. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. Es decir, somos signos, somos testimonio del verdadero siervo que es Dios. Dios nos enseña, y donde nosotros hemos aprendido, ahí está Dios. Por eso, donde yo esté, ahí también estará mi siervo. Es decir, cada uno de nosotros que seguimos la palabra, que seguimos a Cristo, que ponemos en práctica esta palabra, a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Palabra del Señor. Siempre, queridos hermanos, que lo más importante no es lo que damos, sino el amor que ponemos al dar. Eso sería el verdadero servicio que el Señor espera de cada uno de nosotros. Poner todo nuestro empeño al dar y no fijarnos que yo le di tal cosa y pues estoy esperando que me recompense. Pues no es así. No es así. Uno lo va a dar y sin esperar cambio. Y como muchas veces dicen algunas personas, Dios te lo pague porque yo no tengo cómo pagar. Y pues eso verdad es muy, muy bonito, y se siente uno satisfecho de poder servir, verdad, a otra persona que está necesitando de cualquier servicio. Muchas veces servicio económico podemos dar el servicio social, decíamos, podemos ayudar de diferentes maneras. Entonces, pues poner siempre nuestro empeño en lo que vamos a hacer y darlo con un verdadero entusiasmo. Bien, quiero compartirle, gracias doña Manuelita, algo que es importante, incluso hasta nuestros hermanos que están conectados en estos momentos, que están siguiendo la transmisión, que sube, baja, pero siempre es bueno que las personas también aporten también. Vamos a leer 2 comentarios de Isabel Cardosa. Dice: me gusta que comenten de la pastoral de acogida. Es un servicio que me agrada porque es desde mi actitud la expresión viva de la iglesia, que abre sus puertas de par en par
para recibir a quienes nos visitan. La actitud del cristiano católico debe ser a ejemplo de Jesús, de abajarse sin título ni estatus, es darse sin límites. Ahora otra hermana que puso su comentario, Jacqueline Rizzo, nos decía también, servir es darlo todo, es realmente abrir nuestro corazón y abrirlo cuando y donde más nos cuesta, porque es en ese sacrificio y el amor a Dios y a nuestro prójimo, porque servir no es hacer lo que más me gusta y porque esa persona me cae bien, sino hacerlo de corazón y no mirar a quién se le debe servir, porque tiene que nacer del corazón y con amor. Son palabras muy bonitas y profundas de estas personas. Qué expresión importantísima es de la pastoral de la salud también. Que es gratificante es encontrar a los ancianos enfermos una sonrisa también. Desde ahí está el servicio, llevar la alegría, la esperanza. Qué gratificante es encontrar a los ancianos enfermos una sonrisa cuando les visitamos. Y qué dolor tan grande es encontrar ancianos que en sus oraciones piden morir por la soledad en que viven. Don Rodolfo Antonio Ruiz nos decía, muy hermoso tema. El Papa Francisco también ha dicho que no estamos llamados a servir solo para tener una recompensa, sino para imitar a Dios que se hizo siervo por nosotros. No estamos llamados a servir de vez en cuando. Interesante, ¿eh? No es que hoy quiero servir, mañana no. Estamos llamados siempre a servir. No estamos llamados a servir de vez en cuando, sino a vivir sirviendo. El servicio a Dios es un estilo de vida, servir a Dios en la adoración y en la oración. Marta Mendoza nos decía también, doña Isabel, cuando se le visita a los enfermos en los hospitales, esa experiencia es algo indescriptible. Porque esos enfermos miran en nosotros aliento, esperanza a través de la palabra de Dios. Finalizando, damos las gracias por sus aportes, son muy buenos y infinitamente gracias por la oportunidad que tuvimos en este momento. Y si hicimos algo malo, pues que nos disculpen, pero primera vez que nosotros hacemos este pequeño tema, que es muy interesante, que sería bueno que lo pusiéramos en práctica cada uno de nosotros, para que así creo yo que podemos ser hombres y mujeres para el llamado que el Señor nos hace a servirlo, que lo sirvamos con amor. Así es, muchas gracias a todos que nos están viendo y escuchando de manera virtual, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo y pues esperamos que haya sido entendible este tema y pues el Padre Antonio nos va a dar las palabras finales. Bien, pues quiero agradecerle al grupo de Santana de nuestra parroquia, a doña Cristina, María Cristina, que es la responsable, doña Manuelita, que también es miembro del grupo, por este tema que se han preparado. Sé que estaba un poquito nerviosa, querían hacerlo pregrabado, pero creo que la dinámica más bonita es que también somos parte también de una escuela y todos somos miembros de esa escuela y siempre vamos aprendiendo, siempre vamos adquiriendo, y es una experiencia en la cual ellos también están tomando, están aprendiendo también a ser también maestros,
porque somos parte de una iglesia y Cristo es el maestro de nuestra vida y Él nos enseña cómo debemos de caminar. Por tanto, también nosotros debemos de poner en práctica lo que hemos recibido para poderlos compartir. Gracias a ustedes e invitarle el próximo martes, el siguiente tema, el 5.º tema de formación. Siempre me gusta decirlo en el momento, para que sea sorpresa y para que tenga mayor sensación de ver cuál será el tema y participar desde mi dispositivo que nos transmiten a través de las redes sociales de nuestra parroquia. Les impartiré la bendición a todos ustedes que están en sus hogares. Les pido a ustedes que se queden ahí porque vamos a movernos y vamos a tener problema de mover la cámara y todas esas cosas, ustedes saben. Y pues el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Yo la Padre, recibo. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos, gracias una vez más y que el Señor pues le recompense también este tiempo que han ofrecido para nuestros hermanos que a través de estas redes sociales nos siguen. Gracias, Puedan Padre, compartirlo. por la oportunidad que nos dio, aunque nerviosas, pero ahí hicimos la Pero fuerza. lo hicieron muy bien. Sí, lo Prestando el hicieron muy bien. servicio para el Señor. Sacaron un 100, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahí podemos ver los corazoncitos, ¿verdad? Que le encantaron a la gente. Dios les bendiga a todos. Gracias. Amén. Amén.